Buenas tardes a todos los panelistas, los contactos de mis contactos de Facebook, también mis contactos de WhatsApp. Buenas noches, los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Buenas noches, los contactos de Facebook, los contactos de mis contactos de Facebook. Buenas noches, el mundo. A todos los que se encuentran en diferentes partes del mundo, yo los saludo en el dulce, precioso nombre de nuestro Señor, Rey de los Reyes, Jesucristo, el Mesías. La pregunta aquí que tenemos en la pantalla ¿es salvación una opción humana? ¿Es salvación una opción humana? Si la salvación es una opción humana, eso indica que Cristo perdió la batalla. Si la salvación es una opción humana, significa Cristo perdió la batalla, Cristo salió como el perdedor, Satanás el ganador. Si la salvación es una opción humana. Cuando estamos hablando de opción, tal vez muchas personas todavía la palabra opción parece un poco oscura. Vamos a utilizar otros vocablos. La salvación depende de la voluntad del hombre, de la elección del hombre, cuando depende del supuesto libre albedrío del hombre, porque los predicadores dicen que la salvación es opcional. El hombre puede recibirla, aceptarla y también puede rechazarla. Eso significa opcional. Eso significa producto del libre albedrío. Aunque la palabra libre albedrío, la expresión, no existe en ninguna parte en la Biblia. Como quiera, en su sentido lógico, los teólogos han aplicado, han endorsado esta palabra, el libre albedrío. Entonces, así que están predicando, están enseñando en todos los lugares del mundo, en todas las partes del mundo. Están enseñando en todas las televisiones, en todas las radios, en todas, puntos geográficos del mundo, de que la salvación que Cristo trajo, la trajo de una forma la trajo bajo de un árbol voluntario, opcional, de parte del hombre. Si el hombre quiere, es de él. Si no quiere, lo digo así. En otras palabras, los predicadores, los teólogos, los pastores quieren decir: Cristo vino a invertir su sangre en humano, pero echándose a la suerte. Es decir, tirándose a la suerte, o que sea sentado él, arropado por una sábana de probabilidad, de chance. Él va a invertir su sangre
Él va a derramar su sangre, Él va a invertirlo en seres humanos, en humanos. Tal vez él saldrá como el ganador, tal vez él saldrá como el perdedor. Así que los pastores, así que yo predicaba esto anteriormente. Cuando tú dices que el hombre tiene el libre albedrío de aceptar o no, o rechazar a Cristo, a su palabra, eso indica que entonces Cristo aún no está seguro cuántas personas él va a ganar o él tiene, de cuántas ovejas, porque él tiene, según ellos, él tiene en su contra lo que se llama el diablo. Así que están diciendo, no soy yo que lo estoy diciendo, sino lógicamente es la posición de los predicadores del mundo, los predicadores del libre albedrío, los predicadores que no creen en la predestinación, los siervos o las personas, los hombres y mujeres que no creen en la predestinación, creen en la postdestinación. Es decir, ellos creen que ellos tienen que hacer algún esfuerzo para poder no solamente ganar la salvación, sino preservarla. Ahora, cuando estamos hablando de preservar la salvación, estamos hablando entonces de usar mis esfuerzos, usar mi sabiduría, usar mi estrategia humana, usar mi habilidad humana, usar mi conocimiento humano para poder preservar la salvación a través de mi propia santidad, a través de mi propia, santidad, para poder preservar, para poder agarrar, mantenerme en esa salvación. Todo depende de mí. Eso se llama postdestinación. Todo depende de mí, según ellos. Es decir, cuando nosotros vamos a un terreno a poner pedazo por pedazo la palabra postdestinación, la palabra, la expresión, el libre albedrío, podemos decir que Cristo ofreció una salvación al hombre. O Cristo se ofreció al hombre hasta el momento que él está mendigando a la gente que se arrepienta. Él está suplicando a la gente que se arrepienta. Como una mujer que me envió un video ayer o antier. Ese video me dice, en el tiroteo, ¿eh? Entonces, ¿qué hubo en los disparos que hubieron en Las Vegas de los Estados Unidos? El video dice, 30 minutos antes de estos disparos, hubo un predicador de la calle que estaba mendigando a las personas de aquel lugar que se arrepintieran, que se arrepientan. Entonces, me quiere decir, ese episodio aconteció por la desobediencia, rebeldía de ellos. Eso indica que ninguno hizo caso al predicador de la calle. Ninguno, a través de tantas cosas, de suplicaciones a ellos para que se arrepientan, el predicador no tuvo éxito. Ahora, ellos no hicieron lo que el predicador los mandara a hacer.
Si ellos no fueron a donde el predicador, si ellos no se arrepientan, es decir, que Satanás los ganó. Satanás los ganó, entonces Cristo perdió. Porque el hombre fue a ofrecer una salvación, un arrepentimiento, para que el hombre decidiera o no. Tal vez ellos van a decir que sí, tal vez van a decir que no. La salvación que Cristo trajo, si es esta salvación que los pastores están predicando, los evangelistas están predicando, ahí en la calle, que entonces mendigando a la gente, suplicando a la gente, por favor venga a aceptar a Cristo, venga a arrepentirse, por favor venga, tú no sabes mañana qué va a pasar, aproveche hoy, por favor venga. Ahora, si este tipo de evangelio de salvación que está ofreciendo, que Cristo había traído, según los predicadores de hoy, Cristo perdió la batalla. Porque más personas ya fueron a Satanás, o más personas pertenecen a Satanás. 75% de la humanidad, de todo el mundo, del mundo entero, pertenecen a Satanás. 25 o 20% pertenecen solo a Cristo. ¿Quién perdió? Cristo perdió sí la salvación que ellos presentan en una forma voluntaria, si sea verdad o si sea así, ya debes saber que Cristo perdió. Satanás ganó. Vamos a leer un versículo para decirle eso. En Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Estamos leyendo el resultado final de la humanidad, de todo. El resolver de todo. Entonces, esto que tenemos que ver. Estoy diciendo esto porque yo sé este evangelio que estoy exponiendo al mundo entero, que estoy enseñando ahí, no es un evangelio popular, no es un evangelio común, no es un evangelio famoso. Es totalmente contrario a lo que predican en las asambleas. Es totalmente contrario a lo que predican en las calles. Es totalmente contrario a lo que predican en las radios, en las televisiones. Y esto no es bienvenido para la mayoría. Ahí entonces no vas a ver muchos like o compartiéndolo. Eso no. Puede haber entonces 2 o 3 personas que lo hagan, 3 o 4 personas que lo hagan. Pero puede haber entonces 60, 50 personas que están mirando. Tal vez 1 o 2 pueden tirar entonces un par de likes. Porque se puede compartir este mensaje. No mucho. Porque no es la culpa de ellos. Sino es la culpa, sino ellos están cumpliendo con su destino. Porque este mensaje no es para el mundo. Porque todo lo que el mundo quiere, gusta. Todos, si el mundo quiere un mensaje, a un mensajero, a un predicador, el mundo que ha sido vencido por Cristo, si está aplaudiendo a un predicador, este predicador no es de Cristo, sino del mundo mismo. Mira qué dice ahí. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8.
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Coma. Eso se nos llama Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla. Son los espíritus rebeldes de todas las naciones. Entonces, que están ahí, que después de la destrucción física en capítulo 19, y estos espíritus que se quedan siempre naciones, ahora Satanás, después de ser suelto, entonces de su prisión, ahora va a reunir él mismo, va a reunir el espíritu como él, porque son naciones también, son naciones de diferentes naciones, y entonces que él va a reunir a ellos para hacer guerra contra los santos, contra nosotros que entonces ya estamos en el mundo espiritual. El número de los cuales es como la arena del mar. Son los perdidos, son los que pertenecen a Satanás. Como la arena del mar. Los que pertenecen a Satanás, a los que tendrán poder sobre ellos, son como arena del mar. Wow. Entonces, hay más arenas que tierra. Hay 75% de arenas. Tal vez hay 20 o 25% de tierra. Dice, como arena del mar. Es decir, más personas pertenecen a Satanás. Si la salvación que Cristo trajo en su sangre, si fue opcional, si fue producto de la voluntad del hombre, si fue producto del libre albedrío del hombre, entonces si la Señora había dejado la salvación depende de la voluntad del hombre, entonces ahora porque Satanás al tener 75% de la población, Cristo 25, eso significa Cristo sería el perdedor. Satanás sería el ganador. Así que todos los predicadores hacen, presentando a Cristo como una oferta al mundo, presentando a Cristo como una opción al mundo. El Cristo nunca ha sido una opción al mundo. Cristo es una obligación al mundo, porque Cristo no pidió a nadie, no pidió aún a María, excusa o permiso, yo quiero entonces usar tu barriga para poner a mi hijo. No pidió excusa a usted para que entonces, usted por favor, entonces acepte a María en su casa. Ella no dijo a usted, por favor. Y tampoco María no está orando para un Cristo venir. No sabía existencia de este Cristo. Nadie estaba orando para que Cristo viniera. Entonces el Señor tomó su decisión e impuso a Cristo sobre a nosotros. Sin pedir permiso de nadie. Yo no oré para que Cristo baje. Un refrán que se encuentra en las calles por ahí, tanto las calles o las calles internacionales. Este refrán dice, la oración subió, la gracia bajó. Eso es falso. Ese falso es una oración totalmente como un insulto, una blasfemia. O la oración subió y la gracia bajó. No. Yo digo lo contrario. Yo digo la gracia bajó, por causa de esa gracia mi oración subió. Cristo vino primero y entonces ya conocemos a Cristo, entonces Cristo vino a salvarnos, entonces ahora nosotros oramos a Él, entonces nuestra oración subió por causa de esa gracia que vino primero. A tal punto, Juan dijo a los judíos, nosotros amamos a Él porque Él nos amó antes. Muy bien. Es decir, que en realidad estamos devolviendo un amor a Él. No es que entonces estamos dando a Él. Estamos devolviendo lo que hemos recibido de Él.
Pablo dice, nosotros amamos a Él porque Él nos amó antes. Una de las palabras que Pablo soltó, que realmente que me tiene un poco como si fuera ya sin palabra, sin vocabulario, que se encuentra en Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo versículo 33, 34, 35 hasta 32, 3, 4 y 5 hasta 6, 36. Mira aquí dijo. Oh, profundidad de las riquezas de Dios o de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vamos a repetir este gran pedazo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, que cuando fulano vaya por ahí diciendo, yo voy a estudiar teología para conocer a Dios, para estudiar a Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. A través o por ciencia humana, por conocimiento humano. La teología es una ciencia puramente pagana, porque fue inventada por los griegos en los años 333 antes de la llegada de Cristo en la tierra. Cristo encontró la teología en este mundo. Y además, antes de la venida de Cristo, antes de su crucifixión, Jehová, Dios no se comunicó con paganos, con gentiles, solamente con judíos. Ahora, llegamos a tener parte en el reino de Cristo por la sangre de Él. En el primer libro del Nuevo Testamento es los Hechos con Cornelio. Es decir, no solo para los paganos, no teníamos acceso a Dios antes de la venida de Cristo. Versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dime. ¿Quién entendió la mente de Él? ¿Cómo yo voy a orar para que Cristo viniera si nadie sabía? Aún los judíos no sabían, no lo conocían, no lo descubrían, porque la forma del Mesías que esperaban, las formas de su manifestación, entonces Cristo vino totalmente contrario, una forma contraria, desconocida, inhumana, porque ellos esperaban a un rey al estilo de David, porque él vino como realmente un mendigo, un tigre, el último pobre de la sociedad. Sigue hablando. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién dio a Dios primero para que esta persona, para que Dios entonces lo devolviera a él? Es decir, tú dices que entonces la oración subió y luego la gracia bajó. Es decir, tú diste a Dios primero. O yo di a Dios primero. O si nosotros decimos, nosotros amamos a Dios. Es por eso que Cristo entonces nos amó. Es decir, nosotros damos a Él primero y luego Él a nosotros. Pablo dice que no. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Pablo entonces concluyó con esta palabra. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Cristo no trajo una salvación opcional al hombre. Es una salvación obligatoria. ¿Cómo yo digo opción obligatoria? Si es opcional, Cristo perdió. Porque Satanás tiene como seguidores
parece el número de ellos parece la arena del mar. El 75% de la humanidad entera pertenece a Satanás. El 75% y 25% a Cristo. ¿Quién perdió? Cristo perdería. Cristo saldría como el perdedor. Y Satanás entonces como el ganador. Si la salvación que trajo él era opcional. Si es opcional, sí. Es que Cristo se tiró en un mundo de la suerte. O Cristo vino entonces sobre un burro de probabilidad. O sentado sobre una silla de probabilidad. Yo voy a tirar mi inversión en la sangre, en el humano. Tal vez ganaré, tal vez no. Es decir, entonces, cuando tú tienes sí y no, tal vez sí, tal vez no, eso se llama resolución carnal. Eso no es una resolución espiritual. Porque cuando hay sí y no en el hombre, entonces eso es una resolución carnal. Yo me voy a explicar eso. Mira que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2 de Corintios 1, versículo 1, a partir del versículo 15. Vamos a leer eso. Pablo estaba hablando de su viaje, diseñando los pasos geográficos de su viaje misionero. Mira que dice Pablo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Cuando tú recibas al hombre de Dios en tu casa o su visita, entonces para Pablo es una segunda gracia, después de la gracia de la salvación, para que tú vas a recibir la segunda gracia, conocimiento. Entonces, bueno, dones espirituales, o quería comunicar de dones espirituales, la cosa de la vida eterna. Cuando tú tengas al lado tuyo un hombre de Dios, que tiene especialmente la palabra del Nuevo Testamento, la palabra de la vida. Pablo dice, es una segunda gracia. Versículo 16, Pablo dice, por vosotros pasar a Macedonia, ese era el trayectorio de su viaje, ¿ok? Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Okay, así que está Pablo, entonces esto que está como diseñado o como diseñó los pasos geográficos de su viaje. Ok, está explicando a ellos. Mira que Pablo sigue diciendo. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza. Ligereza quiere decir lo que yo lo propuse hacer, lo hice sin pensarlo antes, o emocionalmente, o para tirarme también en el mundo de chance, de suerte, tal vez. Pablo dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Vamos a ver qué es según la carne. Para que haya en mí sí y no. Ahora, cuando haya en uno, en mí, sí y no, es pensamiento de la carne. El Antiguo Testamento tenía sí y no, bien y mal. Cuando hay bien y mal, eso es un producto de la carne. Cuando hay sí y no, eso no es espiritual, eso es carnal. Así que Pablo dice ahí, dice, ok, lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pablo sigue hablando y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
Vamos a repetir esto para que el mundo entienda, para que el mundo sepa que Cristo ha sido siempre el ganador y siempre el ganador. Satanás siempre entonces ha vencido, siempre ha derrotado. Que Cristo nunca ha traído una salvación opcional, que es producto del libre o supuesto libre albedrío del hombre. Nunca. Como los pastores evangelistas y todos están predicando, incluido yo, durante 25 años. Mira qué dice ahí. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo. No ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Más ha sido sí en él. No hay sí y no en Cristo. Cristo no tiene sí y no. En el Nuevo Testamento no hay sí y no. Ese es el pensamiento de la carne. En Cristo no hay solamente sí. Cristo, cuando llame a su gente, ellos no tienen carta para decir que no a él. Yo nunca he visto entonces Cristo llamó a sus discípulos para decir que no, yo no quiero ir, Señor. O tal vez mañana. A uno que intentó decir que déjame a despedir a mi padre, o a mi familia, o a enterrar a mi padre. Entonces Cristo de una vez reaccionó y dijo entonces, deja a los muertos, enterrar a los muertos. Tú sígame. Cristo no coge cuento y cuando dice algo es algo radical e incontestable. Cristo no trajo un evangelio de una opcional, o si tú quieres creer, o si tú quieres. Entonces ahí no hay opción ahí. No hay opción. Dice, entonces Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, ahí Cristo nos trajo una salvación, entonces con el propósito de esperar que el hombre tome su decisión, o tomara su decisión, o tal vez si tú quieres creer o no. Los predicadores del mundo, yo era uno de ellos, según el contenido, lógicamente, filosóficamente, aún científicamente, de los predicadores los teólogos de todas las asambleas protestantes del mundo, incluida católico. Ellos dicen que Cristo se ofreció al hombre, a sí mismo al hombre. Entonces Cristo es una oferta al hombre. Cristo no es una oferta al hombre. Mira qué dice él aquí. Cristo no es una oferta al hombre. Eso que falta de respeto al dueño del hombre, al creador del hombre. Entonces, según el Hebreos capítulo 9, mira qué dice ahí. Versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se ofreció a su papá, a su padre, pero a nosotros. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios y se impuso a nosotros. Su papá le envió acá. Y cuando resucitó, él nos envió. Dos cosas diferentes. Él fue enviado por su papá y nosotros somos enviados por él. Él no dijo quién quiere ir por mí. No. Él agarró a Pablo por fuerza, impuso la palabra. Pablo tenía que decir otra cosa. Señor, ¿qué te tengo que hacer? Cristo no dice, permiso, yo quiero entrar, ¿se puede?
¿O no? ¿No? Oh. Si es así, Cristo perdió. La salvación nunca ha sido opcional o una opción. La salvación ha sido siempre una obligación. Desde el día que Cristo murió hasta el día que Él va a venir, que le diga que venga, y entonces para siempre. Entonces vamos a leer el otro versículo a ver si la salvación es una opción. Vamos a leer. Vamos a leer esto. En San Juan capítulo primero, ellos usan este versículo para dejarnos saber que fueron los judíos que fueron los judíos que rechazaron por su propia voluntad a Cristo. Vamos a ver entonces si Juan está borracho o si Juan se contradijo o contradijo a sí mismo. Vamos a ver. Yo no voy a usar otro narrador, solamente Juan en esta sesión, en este punto. Yo no voy a usar otro narrador de la historia de Cristo. Yo voy a usar solamente a Juan. Juan primero, capítulo primero, versículo 11 y 12. 12 a 12. Mira que Juan dice. 11 dice. A lo suyo Cristo vino. ¿Qué significa los judíos? Y a lo suyo no le recibieron. Es decir, los judíos. Escuche bien. Juan que está hablando ahí. Juan está narrando lo que pasó. Dice, a lo suyo Cristo vino. A lo suyo no recibieron a Cristo. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que quieren creer, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, solamente ellos cuando se quedan ahí, ellos dicen, bueno, Wilder, aquí está. A los suyos vino, los suyos no recibieron. Es decir, que ellos decidieron de rechazar a su maestro, a su Señor, a su Salvador. Ellos decidieron de rechazar a él. Porque ahora entonces dice, a todos los que lo recibieron, entonces a todos los que creen, entonces ahora la creencia, eso depende de nosotros, de los que recibieron a él. No. Pero el versículo 13 realmente modificó o interpretó o desmiente a esta interpretación falsa. Mira que dijo el versículo 13. Los cuales, que los que recibieron, los que son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. La cosa está cambiando. Está cambiando ahora. Entonces, los que fueron, mira que, más a todos los que recibieron, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, siempre ellos, les dio potestad, lo mismo, les reemplaza todos los que creen, que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, tu versículo 13 dice, los cuales ese adjetivo, el pronombre, pronombres relativos. Es decir, los mismos hijos, los que creen,
son ellos que vuelven a repetir, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, que no ellos que decidieron, no fueron ellos que decidieron. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el hecho de que ellos recibieron a Cristo no una decisión propia de ellos, sino Dios mismo les hizo a ellos recibir a Él. Y además, los que no recibieron a Cristo, no fue producto de su propia voluntad. Yo voy a explicar. La decisión que tú tomaste, que entonces el feeling, el gusto, la voluntad que tú tienes adentro de ti de ser algo espiritual, o de actuar, de decir, obedecer la palabra, no es producto tuyo. La primera que dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces eso es. ¿Qué está pasando? Ahora, vamos a ver si realmente que los judíos tenían otra opción que lo que hicieron. Capítulo 12 de Juan, mismo Juan, yo no voy a usar otro, Juan, que dio su declaración en el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 12, versículo 37 a 40. Porque aquí el Señor nos mandó a esta hora. Dice ahí, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuáles son ellos? Los judíos no son los paganos. Nosotros no éramos parte de la muerte, de la vida de Cristo antes de su muerte. No había nada de pagano ahí, eran judíos. Era cumplimiento de la ley de ellos. Eso no es asunto de nosotros. Toda esta charla, esta película judía. Mira qué dice ahí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Y por qué no creían en Él? Porque ellos no querían creer, o algo que lo impuso la desobediencia. Vamos a ver. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Ellos tenían una profecía encima de ellos. Cualquier muchacho que no va a escuela puede entender esto. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? No era para todo el mundo. Entonces Cristo que va a venir no era para todo el mundo. Qué bueno. Así es, ¿verdad? Oye bien. Escuche bien lo que Isaías había preguntado. Bueno, Isaías preguntó, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, y no era para todo, el brazo no era para todo. Pero ¿a quién? Cuando dice a quién, no era para todo. Ellos mismos lo habían dicho, los profetas, acerca de Cristo, que lo que Cristo iba a traer no era para todo el mundo. Vamos a seguir. La razón por la cual que los judíos, ciertos judíos rechazaron o no recibieron a Él, no porque ellos quisieron hacerlo. No. Ellos tenían una obligación, es un destino, obligación profética de no creer. Mira qué dice ahí. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, otra cosa. Dios cegó los ojos de ellos. Dios cegó los ojos de ellos y Dios endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane.
Es decir, Dios mismo que impuso esta desobediencia encima o en el corazón de los judíos para no recibir a su Señor. No porque ellos quisieron hacerlo. Cristo no trae una salvación opcional. Es una salvación obligatoria. Ellos no podían hacer nada que no creer. Otra cosa que no creer. Yo no me acuerdo de otra persona. El mismo Juan. El mismo Juan. Cristo mismo con su propia boca. Bien a bien, bien a bien. Cristo dio con su propia boca. La luz otra vez, la luz se fue. Es una cosa. Yo tengo un amigo José que está esperando también la luz para en su internet. Ok. Oye bien. Es decir, Dios mismo impuso esa desobediencia en ellos, en los judíos, para no recibir a su Señor. No porque ellos lo querían. Ahora, otra cosa ahí. El mismo Juan dijo, Cristo dice, los que no creen en él, no porque ellos son pecadores, son adulterios, son ladrones, o son ciegos, o que hicieron algo mal. No. Los que no creen en él es porque ellos no son de sus ovejas. Es imposible creer en Cristo sin ser parte de sus ovejas. Eso es predestinación. Eso es destino. Déjame leer lo que Cristo dijo ahí a sus discípulos, a los judíos. En Juan 10, 26, ahí él habla de eso. Yo no quiero usar, yo no voy a usar Mateo ni Lucas, ni solamente Juan. Jesús dijo, pero vosotros, los fariseos, los judíos, no creéis en mí, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Yo te había dicho eso ya. Pero ustedes no creen, o tal vez no me han escuchado. Entonces dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nos cree que nuestra palabra. Tú no entiendes esta palabra. Yo vuelvo a decir, en los idiomas, el problema que hay es un problema de acentos en todo el mundo. Pero la gramática es universal. La comprensión gramatical, también lógica de un idioma, esta conexión con la lógica, la gramática, también es universal. Tal vez yo puedo no entender el lenguaje de una nación. La lengua sí, pero el lenguaje otra cosa diferente. Su forma de hablar que tiene que ver con su propia cultura. Pero el idioma de ellos sí, yo lo puedo hablar, yo lo puedo entender, pero su lenguaje es otra cosa diferente. Yo tengo que estar en el país para entender el lenguaje. El lenguaje tiene que ver, eso tiene que ver con su cultura. Tú tienes que vivir en el norte para entender entonces el acento, el lenguaje de la gente del norte. La gente, la persona las personas surestanas, tú tienes que vivir en el sur.
Esto sí. Pero en cuanto a la construcción gramatical de un idioma, eso es universal. Es igual que matemática. 4 al 4 da 16, donde quiera que tú vas. Aunque sea en chino, aunque sea en japonés, aunque sea en alemán, igual 4 al 4 da 16. 5 al 5, 25, donde quiera que tú vayas. Matemática es universal, gramática es universal. Eso estoy diciendo eso. Cualquier muchacho que no vaya a la escuela puede entender eso. Cristo dijo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Yo os he dicho. Es decir, es imposible creer en Cristo sin ser parte de sus ovejas. Jesucristo no vino a ofrecer a todo el mundo una salvación. Y vino a traer una salvación a sus ovejas. Tú no tienes que ser bachiller para entender eso. Tú no tienes que ser o profesor para entender eso, teólogo para entender eso. Cualquier muchacho de la Roma entiende esto. Mira qué dice. Ayer una mujer me envió un video con la intención, porque yo hice estudio con ella en Orlando, Florida. Y también cuando estaba aquí, entonces a través de teléfono, a través de WhatsApp, yo hice largos estudios con ella. Entonces ella, porque el Señor no le dio oportunidad de entender, entonces, y es el contenido de este estudio, de lo que estoy aprendiendo. Ella me envió un video para decirme, mira qué pasó. Es que para decirme que el hombre puede elegir la salvación o puede rechazar la salvación. Para decirme que el hombre tiene el libre del río para elegir su salvación o rechazarla. Mira que ella me mandó a decir a través del video. Lo que pasó en Las Vegas de los Estados Unidos. Dice que había un predicador de la calle 30 minutos antes del episodio de los disparos. Un predicador que está predicando a ellos, mendigando a ellos, suplicando, por favor, arrepiéntense, por favor, que se arrepienten, por favor, arrepiéntense, mendigándolo. Al final, ellos no aceptaron la oferta de este predicador y acontecieron los dos disparos. Entonces ellos, según ella quiere decirme que ellos rechazaron la llamada de Dios a ellos. Yo dije, yo mandé a decir a ella, yo le devolví la respuesta diciendo a ella, la mayoría, Cristo no mandó a nadie a mendigar a nadie para que se arrepientan. Cristo dijo, mira lo que dijo Cristo, o a mendigar, por favor, venga, por favor, acepte a Cristo, por favor, tú no sabes mañana, tú puedes morir hoy, venga, por favor. No, Cristo no tiene este tipo de evangelio. Es un evangelio de los protestantes, de los teólogos que están, era mi evangelio también, que están entonces reuniendo diezmo, caudando entonces diezmo, son caudadores de diezmo, de impuestos. Entonces, es de ellos, porque por favor, venga, por favor. ¿No? Mira qué dijo Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo no mandó a nadie a mendigar a nadie, porque él dice, mis ovejas, de cuando oigan mi voz de una vez, automáticamente me siguen. Cuando tú estás mendigando, you begging somebody to repent. You are begging somebody to repent. Christ did not send anybody to beg nobody to repent.
that is insult, that's a blasphemy. Él dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Automáticamente cuando escuchan la voz de Cristo a través de sus enviados, automáticamente sus ovejas por las cuales Cristo vino a morir van a escucharlo y lo siguen de una vez. No hay que begging them. No hay que begging nobody. Please come. Please repent. Please come. Please. No. No. Cristo no hizo ningún please, ningún por favor, ningún s'il vous plaît a nadie. Please, 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 come. Esos son mentirosos, blasfemadores. Cristo dijo, estas ovejas, yo les doy vida eterna a mis ovejas. Les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Ni nadie. Yo les doy la vida eterna y ellas no perecerán jamás. Y ni nadie les arrebatará de mi mano. Tú ves. Esta salvación está para siempre. Esta salvación no puede perder. Porque si nadie les arrebatará de mi mano. Nadie. Esa salvación no puede perder. Entonces Cristo no trajo una salvación opcional al hombre. Cristo trae una salvación obligatoria. Cristo la salvación es un imperativo. Tú no puedes decir que no. Yo no puedo decir que no. Dime cuál de los discípulos que Cristo llamó y uno de ellos había dicho no a Cristo. El que podría hacerlo, el que tendría una excusa legal para servir a Mateo. Mateo estaba en su trabajo recaudando impuestos por el gobierno romano. Mateo entonces está trabajando, está en la mesa recibiendo dinero para el gobierno. En la misma mesa Cristo dijo a Mateo, sígame. Entonces Mateo tendría, ahora más o menos tendría excusa de decir, Señor, por favor, déjame terminar con el trabajo ajeno, porque es una responsabilidad. Por favor, entonces después que termine, por favor, dime dónde tú vas a estar para yo ir a encontrarte, a alcanzarte. Porque si es una responsabilidad, yo no puedo dejar entonces botar todo el dinero, toda la gente, porque va a tener problemas tarde. Cristo no cogió este cuento. El Mateo no dijo eso. De una vez dejó, botó todo el dinero, botó todo y siguió a Cristo. Ahora, cuando tú estás presentando excusas porque tú tienes entonces tu esposa, tú tienes tu trabajo, tú no puedes hacer nada porque tú no tienes tiempo para hacerlo, o entonces tú estás demasiado busy, tú estás ocupado, ocupé con tus negocios, con tu familia, con tu trabajo, con tu qué sé yo qué, porque son excusas, eso porque Cristo no te ha llamado todavía. Pero cuando Cristo te llame, no puede decir que no. Es imposible decir no a Cristo. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y Pablo dice, el evangelio que nosotros predicamos a vosotros, que el evangelio que ha sido predicado por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no. No ha sido sí y no. El evangelio que hemos predicado a vosotros solamente ha sido sí.
en él. No sí y no solamente sí. En Cristo no hay no. En el Antiguo Testamento sí. Y aún eso en el Antiguo Testamento. Entonces el no sí y no. Había abajo sí y no porque había arrepentimiento. Había si Dios decidió hacer algo, más tarde se arrepintió diciendo, no, yo no voy a hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Entonces ahí había entonces ese tipo de variación en el Antiguo Testamento. Porque era un testamento de la carne. Era un testamento sin juramento. Pero el Segundo Testamento y el Último Testamento, que es el Nuevo Testamento, es un testamento hecho por juramento, que no tiene arrepentimiento de Dios, que no se arrepiente en este testamento. En el primero sí, pero en el segundo no hay arrepentimiento. Es un testamento eterno, incambiable, es incontestable, todo que dice que sí. Entonces, tú dirás que Cristo es dictador. Dile que no eres el dictador, pero Cristo es dueño tuyo. Es tu dueño. Cristo, entonces, es tu dueño, tu creador también. Porque nosotros creamos en Cristo ahora. Y porque Pablo dice, somos una nueva criatura en Cristo. Nueva criatura, nueva creación. Cristo trajo su propio cielo, su propia tierra, su propio cuerpo. Entonces, Cristo ha cambiado todo. Por sí, para sí, de él, para siempre, sin pedir excusa, permiso de nadie. Otra palabra, Cristo nunca ha sido una oferta al hombre. Cristo es una obligación al hombre. Cristo era o es una oferta a su papá, a su padre, pero a nosotros una obligación. Si Cristo es una opción al hombre, Cristo perdió la batalla porque Satanás va a quedar finalmente con 75% de la humanidad en su mano. Pero a toda la pregunta tú tienes que hacerme. ¿Y de dónde vienen los 75% de los perdidos a Satanás? ¿Satanás fue que ganó su gente o entonces alguien o Dios lo dio a él? Dios dio a él esa gente. ¿Y cómo Dios hizo esa cosa? Dios terminó de crear humanos y entonces los mandó otra vez, lo mandó también después al infierno, a Satanás. ¿Y por qué Dios hizo eso? Entonces esta pregunta no puedo contestártela, solamente tú tienes que contestar, preguntarla a tu Dios, porque tú eres su criatura también. Pero la única cosa que yo sé, Dios hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad. Porque no solamente Dios es omnipotente, omnisciente, Dios es soberano. Él hace todas las cosas con todas las cosas que les den con las ganas de hacerlo. Que nadie puede decir por qué, nadie puede decir, puedes corregir a él, o Señor, porque tú hiciste eso. Mi locura no está escrita en plural para yo hacer pregunta a Dios, ¿por qué Dios tú hiciste eso? Si tú piensas que tu locura está escrita en plural, haga la pregunta a él. Porque yo no soy peor que los locos que están en la calle. Entonces, para tirarlo, entonces dice, yo voy a llenar entonces el mar con piedra. Aunque los que están en la calle no son locos, porque entonces cuando viene el motor o la pasola, entonces ellos salen huyendo, porque no son locos. Pero cuando ellos no van a poner su mano en un fuego, ellos no son locos. No son locos enteros, pero que entonces alguna de sus páginas, una página se perdió. Pero no son todas. La página entonces de comer entonces en la calle, de comer en el suelo, ya se fue. La página de andar sucio, aún era desnudo, ya se perdió. Pero la página de ver a un vehículo entonces que se quede en la calle para que lo mate, esta página todavía está ahí. Bueno, yo no soy peor que ellos para preguntar a Dios, ¿por qué tú hiciste eso? ¿O por qué eso? ¿Por qué tú me hiciste negro? ¿Por qué me creaste negro? ¿Por qué me creaste feo? ¿Por qué tú creaste al otro bonito o el otro entonces con nariz fina, con la mía entonces grande?
porque tú me hiciste hacer. No, entonces si tú eres capaz de hacerlo, hágalo. Pues yo no soy loco, yo no soy locos. Hay locos. Yo puedo ser loco, no locos. Locos tal manera para preguntar a Dios, al Creador, ¿por qué tú decidiste de dar 75% de tus criaturas a Satanás para hacer entonces a Satanás para ir al infierno, entonces a sufrir por los siglos de los siglos? ¿Por qué tú hiciste eso, Señor? Yo no soy locos. Ahora, vamos a leer un versículo para ustedes. Empezamos temprano hoy. Ahora entonces, luego viene el Creador. Y yo puse unas notas en inglés, en francés. Estamos dándole a todos los idiomas que el Señor nos da a Dios a entender, a hablar. Mira que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8. Dice, y la adoraron. Adorar. L-A representa la bestia. Cuando tú lees el capítulo entero, a partir del versículo 1, ves a la bestia que subió del mar. Esta bestia es el mismo anticristo o anticristo. Entonces, esta la representa a la bestia. Dice Juan, la adoraron y la adoraron a la bestia. Van a adorar a la bestia todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles son? De todos, yo no soy incluido. Tal vez tú no. ¿Y por qué yo no soy incluido? Vamos a ver por qué. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, los moradores que van a adorar al anticristo, que van a adorar, a llevar la marca de la bestia, el Berichim, son aquellas personas que Dios desde el principio del mundo no puso los nombres de ellas en el libro de Jesucristo. A pesar de que no habían nacido todavía, pero Dios las conoció en el espíritu, porque su espíritu de ellos existía. Antes de coger nacimiento en este cuerpo, o renacer en este cuerpo, de tomar un cuerpo humano. Es decir, nosotros existíamos. Y Dios, lo más bonito, que Dios nos conoció el nombre de cada uno de nosotros antes de nacer. El nombre que tú tienes, que te dieron, no es por casualidad. Este nombre mismo es un nombre que vino de Dios mismo, entonces que tenía que dártelo obligatoriamente. No es un nombre de casualidad. Si te llaman Max Policier, o Richtamar, Neroy, Petion, Tiran, Martia, Elis Vázquez, estos nombres son nombres que entonces que están ahí esperando a ustedes. ¿Quién fue que te dio? Un tío tuyo que te dio el nombre. Entonces, al ser tío mismo, que el Señor había programado para darte este nombre, para que todo el mundo lo aceptara. Es decir, con nombres, el Señor ya no había escrito estos nombres en su libro, en el libro de vida de su Hijo, desde el principio del mundo, desde el momento que Cristo murió. Ahí empezó el mundo de Cristo. Entonces, estas personas que van a adorar al anticristo, van a llevar la marca de la bestia. Y estas personas ya están entregadas a Satanás. Satanás es un ángel maldito
y entonces ellos son malditos también porque Cristo los rechazó, los juzgó y no puso sus nombres en el libro de la vida. Cristo hizo su juicio. El juicio está hecho. Lo que está esperando lógicamente es la sentencia final de cada uno de ellos. Ya el juicio está hecho. A rehusar poner los nombres de ellos en el libro de la vida es el juicio. Cristo lo rechazó, lo expulsó, no puso, no lo incluyó en el libro de los liberados, de los salvados. Es decir, todos los que se encuentran fuera del libro son personas perdidas y malditas por Cristo desde la fundación del mundo. Son aquellas que pertenecen a Satán, eso como la arena del mar, 75%. En esta creación, Dios quiere que el 75% de sus criaturas entonces vayan al infierno. Ahora, otra pregunta tiene que hacerme ahora. ¿Desde cuándo que el Señor no escribió, no puso los nombres de ellos en el libro de la vida? La respuesta mía es desde el principio de la vida, del mundo. Otra pregunta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron mal? Por causar, ¿qué se vaya a llamar? Por lo cual que Dios no puso los nombres de ellos en el libro de la vida. La respuesta mía, ellos no hicieron nada mal, acuerdo según la justicia humana nuestra. Según la justicia humana nuestra, ellos no hicieron nada mal. Porque ellos no habían nacido todavía. Ellos no habían existido todavía. No por sus pecados que Dios rechazó, no puso sus nombres. No por sus adulterios, no por sus fornicarios, no por sus robos. No. Entonces ellos no existían todavía para cometer esos pecados. Hay unos que van a adorar al anticristo, no son nacidos todavía, porque el anticristo no ha llegado. Pero también Cristo lo rechazó, no lo puso los nombres de ellos en el libro de la vida. No porque Dios, ¿por qué Dios lo hizo? Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Entonces la pregunta mía, la otra pregunta, Wilder, ¿tú piensas que Dios puede cambiar su idea? Entonces tal vez si uno de ellos haga algo bueno que Dios va a decidir ahora, entonces arrepentirse de poner a ellos, a escribir, a apuntar al cierto de ellos en el libro de la vida. ¿Tú piensas que entonces habrá arrepentimiento? La respuesta mía, que no. Mira que Pablo dice. Mira que Pablo dice ahí. Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Mira que Pablo dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya me repetiré eso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya no hay arrepentimiento. Lo que Dios da o dio, Él lo dio ya, para siempre. No hay arrepentimiento en Él. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo había arrepentimiento natural, pero en el espiritual no. Los que se quedan afuera para siempre. Ahora, yo no conozco a él. Todos que rechazan este mensaje, que dicen que son salvos por obras, por sus propios esfuerzos, el Señor los dejó creer así hasta la muerte para ir al infierno, para que cuando llegue el día de la sentencia, Él va a juzgarlo a cada uno de ellos según las obras de cada uno, pero siendo condenado. Entonces tú piensas que tú vas a ser salvo porque por los esfuerzos humanos por el esfuerzo que tú estás haciendo. No, nadie. Entonces
sea o es o fue salvo por causa de una cosa buena que hizo. Y nadie que fue condenado va a decir por causa de una cosa mala que había hecho. No. Y estas personas que no tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida, no porque ellos hicieron algo mal, porque ellos no existieron todavía. Entonces, si me lo ahora tú me vas a decir, bueno, porque ellos hacen, no vuelva a preguntarme esto. Lo único que puedo contestarte, Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Porque Él hace lo que le den las ganas. Él es dueño de su naturaleza, dueño de todo. Y si volvamos a lo que dice el testamento, al testamento natural, el Antiguo Testamento de los judíos, aún en el sentido natural, no espiritual, Salomón había dicho, Dios ha creado todo por un motivo. Aún el impío para juzgarlo. En el sentido natural, Salomón había dicho eso. Pablo dice, por él, de él, para él son todas las cosas. Por los siglos, toda la gloria para él. Por los siglos de los siglos. Es decir, mi hijo, me estás escuchando. Diga gracias a Dios hoy. Si esto sea posible, si esto venga de parte de Dios a ti. Que Él te permitió escuchar palabras que tú nunca has escuchado anteriormente. Palabras de vida. Solamente creerla. Solamente decir gracias a Él. Por darles esta oportunidad de escuchar la palabra. Una palabra rara. Una palabra que no se escuche, que no se viene, que no se escuche ni ve tras de los púlpitos del mundo. Estoy diciendo, Cristo nunca ha traído una salvación opcional o que depende de la decisión tomada por el hombre. No diga eso, mi hija. No, mis amigos, no digan eso. Porque eso es un insulto a Dios. Es una blasfemia a la soberanía absoluta de Dios. No. Dios da vida a quien Dios quiere, no a quien quiere, ¿no? Déjame leer un último versículo. Hay tantos versículos, hay tanta sustancia que el Señor nos ha dado por su voluntad, por su gracia. Esta noche podríamos pasar la noche entera con ustedes. Es cada noche que estoy aquí. 2 veces, a veces son 3 veces yo aparezco aquí. Es decir, que yo tengo tanto, yo me siento deudor para el mundo entero. Deudor para los bárbaros. Deudor para los cultos. Deudor para los incultos. Deudor para los blancos. Deudor para los hispanos. Deudor para los blancos, los amarillos y los negros. Porque el Señor me ha hecho esta gracia. Me predestinó para esta hora. Me predestinó. No solamente para darme la vida eterna, sino también para darme una cucharita de los misterios del reino de su Hijo. Para exponerlo al mundo entero. Para que el mundo sepa que Cristo no trajo ningún evangelio opcional a ningún hombre. Sino un evangelio obligatorio. Cristo me mandó. Entonces me mandó a llamar a su gente. No a convertirlo. No a poner su nombre en el reino, en el libro de la vida, no. Ellos tienen sus nombres ya escritos en el libro de la vida. Solamente ellos faltan la conciencia de esa salvación. Cristo me mandó para despertar la conciencia de sus ovejas. Y esto que mandó Cristo a hacer.
No poner manos sobre gente, imponer manos sobre gente para que se gobierne, para que tenga, no, porque Cristo los tiene ya en su libro. Dios los tiene ya en él, con él, dentro de él, en su reino. Porque la vida, porque Pablo dice, nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, donde arriba. Es decir, que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo. Es decir, estamos con él, pero hay unos todavía que no tienen conciencia de esa salvación. A ellos Cristo les mandó a llamar para despertarlos de su sueño espiritual y para que sepan que son salvos por la sangre de Cristo sin la contribución de su parte. Y esto mismo. Y esto, entonces que el Señor y esta gracia es recibido de su parte sin la contribución de mi parte. Cuando Juan dijo ahí, Juan 5, 21. Juan capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, coma, y les da vida, coma, así también el Hijo, a los que el Hijo quiere, el Hijo da vida. Así también el Hijo, a los que el Hijo quiere, el Hijo da vida. Escuche bien la frase como dice. Aquí Juan no dice, a los que quieren, no a los que quieren, no. Es a los que el Hijo quiere, el Hijo que va a querer. No los que van a querer, que va a dar vida. No los que obedecen a Él, no. No los que tienen corazón limpios, no. No puede ir. A los muertos. Los muertos no pueden tomar decisión porque tú eres muerto. Somos muertos. Éramos muertos. Y Cristo puso su vida en nosotros y nos dio vida. Es decir, un muerto no puede tomar decisión, señores. Un muerto no puede utilizar en la supuesta palabra, la supuesta expresión libre del río. ¿Qué decisión puede tomar un muerto? Algo tan importante. Algo tan importante. Algo tan importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame poner una nota ahí, por favor. Entonces, y esto tenemos que tener eso en cuenta. Que Cristo no, cuando la gente le están diciendo, los mismos de la iglesia, de las asambleas protestantes, todos los dos, porque el asunto, el problema es que ellos no me pueden desmentir, porque yo era parte de ellos, del sistema ya también, de aquel lado del puente. No solamente yo era parte, yo no era una parte invisible o estaba yo bajo de la mesa, sino yo era una parte visible y escritor del sistema. Es que es un sistema que yo entiendo, conozco muy bien. El Señor me formó allá, me hizo pasar
años para entender bien y luego me llamó de aquel lado para este lado. Y ahora yo estoy predicando contra mí mismo. Que no porque yo quise hacerlo, no porque yo quiero hacerlo, sino estoy obligado de hacerlo. Me acuerdo que muchos amigos que se alejaron de mí. No me duele el corazón, no me siento mal, pero es fuerte el golpe. El fuerte el golpe de alejamiento de amigos importantes, amigos que te soportaban económicamente, socialmente, entonces ahora están obligados de alejarse de uno. Porque yo digo que el Señor mismo les hizo alejar de mí. Entonces, para yo quedar solo con el Señor, con el Espíritu Santo. Y con Él yo como. Con Él yo tengo, he visto. Con Él yo viajo. Con Él yo veo. Entonces yo pago internet. Yo tengo este aparato ahí para yo poder entonces dar el mensaje hasta que el momento que me llame o que me dé otro nivel de este mensaje, porque su mensaje viene pedazo por pedazo, porque es un paquete, es un proyecto que el Señor me dio. Me entregó el proyecto, pero un proyecto no da todo el dinero, todo entonces a un solo golpe, de poco a poco. Hay cosas que tú me preguntes ahí, yo no sé, pero más tarde tal vez el Señor me va a poner en el nivel para entenderlo. Pero lo que me dio a entender, lo estoy compartiendo contigo, con ustedes. Y entonces lo que estoy diciendo, no pregunten a sus pastores, porque ellos entonces, y este mensaje es un enemigo, es rival, es destructor, es destructivo. Destructor, ¿verdad? De lo que sea, de la cosa de ellos. Porque entonces que ellos van a decir, no escuche a este hombre es falso, este hombre qué sé yo qué. Ellos dicen, Wilder te mandó a tener 3 mujeres, 4 mujeres. O Wilder está predicando un evangelio diciendo, tú puedes tener 3 o 4 o 5 mujeres a la vez, eso no es un pecado. Ellos buscan una forma para blasfemar, entonces que tú blasfemias, que tú blasfemas, entonces cualquier cosa que tú tienes en contra de mí, no me importa. Lo único que yo sé, que yo digo, que ellos tratan entonces de torcer lo que estoy diciendo, que yo digo entonces, el que es salvo, salvo para siempre. Que la salvación de aquella persona no se pierde. Ni Satanás puede quitarlo, ni pecado puede quitarlo. Quitar esa salvación, esta persona. Cristo dijo esto. Ahora, yo firmo bajo de lo que... No importa, no me importa que tú ves fulano de tal, fulano entonces diciendo, viviendo en pecado, viviendo lo que tú llamas pecado, viviendo cosas. No es ni, eso no importa a mí. Porque el dueño, si esta persona está en el plan de salvación de Cristo, Cristo tiene toda millones de formas para quitar su siervo para ponerse en la condición que él quiere. Mira qué dice ahí. Mira qué dice ahí. Juan 10, 28 dice. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, punto y coma. Yo les doy a mis ovejas vida eterna en mis ovejas. Ellas no perecerán jamás. Ellas no perecerán jamás. No fui yo que lo dije. Es él que está diciendo su cosa.
Cristo con su propia boca dice, mis ovejas no perecerán jamás. Es uno. Ahora, más grande es lo que dice ahí. Y nadie las puede arrebatar de la mano, de mi mano. ¿Ok? Y nadie las arrebatará de mi mano. Es que nadie, Satanás no está excluido de este nadie. Ni el pecado están excluidos de este nadie. Cuando dice Cristo, dice nadie las arrebatará de mi mano. Ahora tú dices, sí, pecado puede hacerlo. Oh, es ahí que ellos dicen que yo soy falso profeta. O yo mando a la gente a pecar. O entonces, ¿qué significa? Antes de esta predicación, no había gente, no pecaba. Gente no pecaban. Oh, pero yo no tengo ni 10. Yo no tengo, apenas a partir de 2010, el Señor me mandó a predicar ese mensaje. Tú me estás diciendo, antes de 2010, la gente no pecaba. O ahora que yo los mandó a pecar. Oh. El Señor me mandó a confirmar la salvación de sus ovejas, que Él mismo escogió desde la fundación del mundo. Pero Él escogió no por tener el corazón limpio, no por ser un hombre bueno, no por ser un hombre santo. Señor hizo gracia a ellos desde la fundación del mundo. Ellos no existían todavía. Esta carne no existía todavía. El Señor los eligió, los escogió, los predestinó para la vida eterna. Ahora, después de su nacimiento, el Señor va a dar la capacidad que Él quiera a sus ovejas para poder mantener, para poner en condición según Él. Pero no según tú, no según ellos, no según vosotros, no según yo, sino según Él. Pero no me venga a decir entonces, bueno, yo vi a fulano de tal, entonces, bueno, pecando por ahí. Ese era el asunto mío, porque no fui yo que morí por él. No fui yo que dije, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, yo les doy la vida eterna y ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará ni nada más. No fui yo que dije eso, fue Cristo, su Señor, que dijo eso. Si Él te aprende Dios que sabe por qué entonces Él dejó a ese señor o a esa señora o a esta chica cometiendo lo que está cometiendo. Yo no sé. Mi responsabilidad es decirte, Cristo te salvó por su sangre, a través de su sangre, por gracia, sin tu contribución, sin nada de parte de ti contribuir. Es decir, que Él te ha escogido desde la fundación del mundo. Para decirte, ya tú has recibido de parte de Él, espiritualmente por la fe, el Espíritu de Dios, su Espíritu como sello, como garantía eterna de tu salvación. Ahora, si tú sigas pidiendo, ven, Espíritu de Dios, ven, apodérate de Dios. Ahora, entonces eso significa que no eres de Él. Ahora eres tú que está diciendo que tú no eres Espíritu Santo. Tú no tienes Espíritu Santo, porque, pero que tú está diciendo que Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Punto. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Punto. Ahora, si tú estás, ven, Espíritu de Dios, ven, apodérate. Es decir, que tú no tienes el Espíritu de Dios. Es decir, tú no es de Él. Tú mismo, pues estás confesando, tú estás confirmando al mundo que tú no tienes el Espíritu de Dios, porque ahora tú estás pidiendo la intervención de este Espíritu en ti. Entonces ya es tarde, ya tú no lo eres de Él. O tú debes tener la conciencia de que tú has recibido eso desde la fundación del mundo, tú eres salvo y tú no puedes perder esta salvación. Eso es.
Entonces, oh Señor, dame fuerza de arriba, dame el fuego de arriba, el fuego, Señor, dame el fuego. Diosito está pidiendo el fuego ahora. Mi hermano, ya tú estás atrás, te dejaron atrás. Porque Cristo dio este fuego desde el momento que se murió y se resucitó a todos sus ovejas. Yo lo tengo. Este fuego que me tiene entonces, que está prendido adentro de mí, estoy hablando así. Si no tenía un fuego y estaba totalmente apagado, Y yo no podría pedir fuego siendo apagado. Dime, cuando tú estás apagado, tú estás muerto. Cuando estás apagado, tú estás muerto. Cuando una lámpara apagada, uno tiene que buscar fósforo o poner una forma para poner el fuego en esta lámpara. Pero no puede poner fuego por así sola o por sí sola. Una persona apagada es una persona muerta. Emocionalmente, espiritualmente, ¿qué digo qué? Pero no siendo muerto, no apagado, no puede entonces pedir fuego. Y si yo tenga fuego, no puede seguir pidiendo fuego. Lo único que tengo que hacer es decir gracias a Dios por el fuego eterno que me ha dado. Gracias, Señor, entonces por la salvación. Gracias por tu espíritu. Gracias por esta garantía. Gracias por las arras del espíritu en mi corazón. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias, Señor, por todo. Eso que yo soy llamado para hacer, no para pedir visa, matrimonio, casa, jipeta. No. Cristo no vino a traer jipeta. Cristo no vino a traer jipeta. Dovete certain. Cristo no vino a traer jipeta. Cristo no vino a traer jipetas al hombre. Cristo no vino a traer una mujer bonita, un hombre bonito a ti. Cristo no vino a traer visas para Canadá, para Chile, para Estados Unidos, para ningún país, a nadie. Cristo no vino a traer casas bonitas de 3 o 4 pisos, sofisticadas, lujosas, a ningún hombre. Porque estas cosas estaban ahí, tú tienes entonces causas, son cosas de la tierra, estaban ahí. Cristo vino a traer la vida eterna. La vida eterna. Son 2 vidas. La vida eterna y la vida terrenal. Las casas que tú tienes es para esta vida terrenal. Los vehículos, la jipeta, esta vida terrenal. Eso para todo el mundo, eso para toda la criatura de Dios. Entonces te da fuerza, capacidad natural para trabajar duro, para tenerlo. Eso para todo el mundo, para toda criatura. La salvación no es para, la salvación eterna no es para todo el mundo. Ahí sí. Y esa salvación, tú no tienes que pedir esa salvación. Porque Cristo ya dio su salvación desde la fundación, desde el mismo tiempo que él inmoló, fue inmolado. Desde ese mismo tiempo Cristo hizo su juicio. Ahora, él me mandó, oye bien, él me mandó este black que está ahí. Dentro de mis cosas sucias que yo hacía. Dentro de mis cosas sucias. Él me mandó a despertar, a llamar a sus ovejas de las tinieblas del Antiguo Testamento, de las tinieblas del mundo, a la luz de él. Él me mandó a llamar, a jalar de las garras de Satanás a sus siervos, a sus ovejas que él tiene en su libro escritos sus nombres. Él me mandó a llamarlos, pero no para convertirlos, no para imponer manos sobre ellos,
no para escribir los nombres de ellos en el libro de la vida, porque sus nombres ya están escritos desde la fundación del mundo. Yo soy un despertador, el Señor me hizo famoso, me hizo un artista, un ministro de su reino. Pero sin contribución de mi parte, no porque yo hice algo bueno, no porque yo andaba en santidad, porque tú no puedes estar en santidad, estando bajo de una doctrina diabólica, de una doctrina del Antiguo Testamento. Tú no puedes tener esa santidad en mentira. Eso de vida. Cristo no trajo una salvación opcional al hombre. 1 hora 40 minutos. Vamos a dar como unos para dar preferencia a uno de los colaboradores, o entonces, ¿cómo se llama? A mis simpatizantes, Dorothy, que acabo de llegar. Ya me dan unos 15 minutos. Ahí ya tengo unos buenos amigos. Yo tengo amigos somos paisanos, de Lagunab. Lagunab es innegociable. No pas qu'à négocier Lagunab. Lagunab, c'est un pays, c'est une ville, c'est un îlet, un cabjou, c'est un îlet mystérieux. Moi, j'aime faire une vidéo sur Lagunab. Et je suis béni parce que je suis culturellement en parlant, intellectuellement en parlant, gonavien. Même les physiquement, je ne suis pas né Lagunab, mais je grandis Lagunab, culture régionale, mais culture régionale, mais c'est la Lagunab, c'est aussi bien intellectuellement, vrai ville, délivrant spirituellement, c'est la Lagunab. Zilem. Et que yo tengo personas aquí de esta isla. Gracias a Dios por ese Señor que me están escuchando, mirando desde este punto, aunque no se encuentran en los corazones de esta isla ahora, se encuentran fuera como yo, pero me están siguiendo, entonces diciendo, hasta el día de esta hora, ya yo estoy en la habitación de ellos están aquí conmigo. Qué bueno esto. Y realmente los otros amigos que Dios puso en el corazón de mirar, de escucharme, es una gracia también. Gracias a Dios por ustedes, por todos ustedes, que Dios ha dado oportunidad de escuchar estos mensajes. Cuando leemos versículo, capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6 de Juan, versículo 44. Mira qué dice. Jesús, para mostrarles que Cristo no trajo una salvación opcional al hombre, una salvación que sería producto del libre o del supuesto libre albedrío del hombre. No. Si fuera así, Cristo perdió la batalla. Y yo sé que no, que no fue así. Cristo trajo una salvación obligatoria, no opcional. Tú no puedes decir que no cuando Cristo te llame a ti, porque sus ovejas escuchan su voz y de una vez lo siguen. Cristo dice, yo conozco a los que yo elegí.
Yo conozco a los que elegí. Es que mi presencia aquí no es fruto de probabilidad, de chance. Yo no vine aquí a especular. Yo vine aquí por una misión específica, por algo especial, bien determinado, bien programado, bien hecho y con juramento encima que lo sirve de sello de garantía. Juan 6. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Déjame repetir este versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44, léelo bien. Léelo bien. Yo vuelvo a repetir para que el mundo escuche esto, para que sepa desde hoy que nadie, que absolutamente nadie puede creer en Cristo por sí solo, porque él es bueno, porque tiene santidad, porque él es intelectual, porque él es profesional, porque él es inteligente. No, Dios mismo que tiene que atraerte a su Hijo para poder creer en él, y luego en el futuro, por los días de postreros, Cristo te va a resucitar. Él mismo está encargado de eso, porque el Padre tiene que pasarte a su Hijo. Cristo no juega con esto, y él puso mucho énfasis sobre lo que está diciendo. Cuando yo hablo de énfasis, yo estoy hablando de hacer muchas repeticiones del mismo. Déjame repetir. Cuando Wilder Black está hablando de énfasis, está hablando de muchas repeticiones del mismo. Capítulo 6 de Juan, ahora versículo 65. ¿Qué dice ahí? Ya dice. Cristo dijo, por esto os he dicho, volvió a decir lo mismo. Por eso os he dicho, escuche bien, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tuve que, esto no fue una salvación opcional. Cristo no trae una salvación opcional, o si tú quieres, no. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Obligatoriamente del Padre tiene que atraerte, tiene que darte oportunidad, el darte, abrir la puerta para que tú vayas en donde su Hijo. Obligatoriamente. Esto no es una opción. Eso no es una opción de parte de él, de parte del hombre. Es una opción de parte de Dios. Dios dirigió para puro afecto de su voluntad de abrir la puerta y mandarte a su Hijo. El Hijo dijo entonces yo te voy a resucitar en el día postrero. Ya tú eres mío, porque mi Padre te envió a mí. No fuiste tú que viniste por tu propia cuenta. No porque tú decides o tú crees, porque yo creo cuando yo me den las ganas. No, tú no puedes creer. Es por eso el evangelio que tú estás escuchando por ahí, el evangelio, yo lo prediqué durante 25 años. El evangelio muerto, para la muerta, sin esperanza, porque ellos están fundadas estas palabras sobre esfuerzos humanos, diciendo, ven, por favor, acepta a Cristo,
Acepte a Él. Tal vez va a ser tarde mañana. 15 mañana si no tú no mueras. Por favor, venga a Cristo, por favor. Esto no manda a nadie, entonces, a mendigar, a llorar, a hacer, entonces, así esta vaina. No, Cristo te manda a predicar con autoridad, pero con amor, con flexibilidad. ¿Ok? Pero con autoridad, ni mendigar a nadie. Porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tú no tienes que mendigarlo. You don't have to beg him. Just because my sheep will hear my voice, he will follow me. And will follow me. They will follow me. Immediately. I don't send anybody to beg nobody to repent. Pas voir personne pour supplier, pour l'enlever personne pour repentir. Parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Yo no mandé a nadie a mendigar a nadie. Los predicadores de ahí, los predicadores de los protestantes, porque para reunir gente, para recaudar diezmo, yo acabo de reunir pour ramasser offrande, pour ramasser moisson, pour faire un pool, vendre $1000 dans ton plat. Pour faire un petit cabot qui te vend $40-50, faire vendre $3000 dans ton plat, parce que besoin de monde, ça que y a lambé mon nom, y a dit vite pour venir accepter Jésus, vite non pas mourir sur à moi, pour venir non, nous qui mettre dans l'église là, oui, je vais comme marier non, vite non. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pas voyez pour l'allemand, pas mon allemand de charité, à caresser mon bouillon, parce que brebis, je me connais. Je connais mes brebis, je connais ceux que j'ai. Je connais ceux que j'ai choisis. Pour ta prophétie accomplie qui t'ont fait, pour ta une fois prophétie accomplie qui t'ont fait, mais je connais ceux que j'ai choisis. Yo conozco a los que he elegido o a los que elegí. Oh, no. Jésus-Christ pas porté un salut optionnel à l'homme. Sinon, il a porté un salut obligatoire à l'homme. Et Christ pas offrir à l'homme. Christ offrir à papa et puis l'imposer à nous. Laisse-moi répéter ce grand morceau-là. Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, le Père, et s'est posé à nous. Et s'est imposé à nous. C'est que servir Dieu est un impératif, n'est pas une option. Christ est une option pour papa, mais une obligation pour nous, les hommes. C'est ça. Donc, oui, une gommette, une chérie, une. Ou pas qu'on soit pour la soeur, une non. Parce que l'évangile, pas vagabond, yo. Yo besoin de prendre cob à béguer monde pour prendre cob dans mes yo. Yo besoin de cob. Yo besoin de cob, yo besoin de dîme. Parce que l'évangile, pas yo. Pas qu'être mercenaire. Il était dans mercenaire. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce que Christ a dit.
je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ahora, para volver al francés, al creador, yo tengo que terminar el español primero, porque yo no puedo hacer los dos a la vez ahora, porque yo tengo que hacer videos, audios para enviarlos también a los paneles, porque yo no puedo mezclarlo, ¿ok? Porque los paneles españoles me están esperando y el panel francés y creo me están esperando. Así es, tenemos que terminar con uno y empezar el otro. Pero el Señor nos ha dado tiempo. ¿Me ha dado tiempo? Entonces, ha dado capacidad para eso. Nos ha formado substancia. Nos ha dado, ¿vale? Nos hace recordar la palabra, los versículos, su lugar, su capítulo, su autor. Y nos da entonces la respuesta exacta de las contestas, no, de las preguntas específicas. Pero Dios que está haciendo eso en nosotros, no yo que tú estás haciéndolo. Entonces, para volver al Creador, para regresar para el Creador, retourner al Creador. Déjame entonces despedirme de mis preciosos amigos y compañeros y contactos de Facebook y de los paneles también. Para el primero de los más preciosos hombres y mujeres que me están escuchando, me están mirando desde casi 2 horas. Estamos a 1 hora 56 minutos y 9-10 segundos. Entonces yo siempre me despido de esta forma. Wilder Voltaire, para servirles con amor, flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.